mañana, 30 minutos. Esta música, esta imagen, yo creo que nos transporta ya esta travesía hacia la Antártida. Muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros, por conectarse a primera hora aquí a Noticias RCN. Este es el muelle de la base naval, donde está atracado el buque ARC Simón Bolívar. Así comenzamos esta emisión de hoy, jueves 4 de diciembre. Y es que recordemos que el sábado a las 8 de la mañana inicia el zarpe para el recorrido de 90 días por el continente blanco. Una travesía que llevará a un equipo de Noticias RCN rumbo a la Antártida con nuestros periodistas Esteban Pérez y Angélica Arango. ¡Qué emoción! Sí, esta música es súper emocionante. Sí. Pero sinceramente cuando yo me pongo 3 meses metida en ese barco, como que digo, no. Y Navidad, no. Se me baja un poquito la emoción. Pero para eso es la juventud, para aventurarse. Ojo, yo también diría que no. Sí, pero es que 3 meses, Justamente ayer les pregunté al aire en nuestra emisión de la app que por qué lo hacían. Y Angélica dijo, la verdad yo lo hago por mi mamá y por mi abuelita. Porque son mis fans número 1 y yo quiero que estén orgullosas de mí, de que esté rompiendo estándares. Pues no solamente lo están su mamá y su abuelita y su familia, sino todo el equipo de Noticias RCN, por ella, por Esteban y por todos nuestros compañeros los que van a estar en esa misión tan importante. Bueno, a primera hora comenzamos con otras buenas noticias como esta que llega desde Ricaurte, en Cundinamarca, donde la Navidad empieza mucho antes de que se arme el arbolito, de que se enciendan las luces, porque en cada casa las familias llevan semanas armando sus farolitos, le han puesto mucha dedicación, mucho cariño y están engalanando su municipio, aportando luz a esta tradición de generaciones. El resultado de ese esfuerzo se va a ver este 7 de diciembre, cuando más de 15.000 faroles iluminen la carrera 15 y el corazón de quienes lleguen a celebrar en este municipio. Los visitantes, turistas y residentes podrán gozar de la magia, tradición y cultura de nuestro municipio. Ricaurte, ubicado a 136 kilómetros de Bogotá, les da la bienvenida y los espera con los brazos abiertos. Muchos planes en todo el país para esta Navidad y a primera hora le ponemos el ojo a 2 noticias muy importantes en nuestro país. La primera, la audiencia contra el menor de edad que disparó a un joven de 29 años por robarle su celular en Usaquén, esto es en el norte de Bogotá. La víctima, Jean-Claude Bossard, murió y el adolescente permanece bajo custodia mientras la Fiscalía avanza en ese proceso de judicialización por los delitos que se le imputan tras el ataque. Horas después, en el mismo lugar del crimen, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una velatón en su memoria. La comunidad pide justicia y mayores acciones para frenar la inseguridad en la ciudad. La segunda noticia es que seguimos muy pendientes de lo que ocurre con el volcán Puracé. La actividad no disminuye, ya son 7 las veredas con orden de evacuación en los municipios precisamente de Puracé y también de Coconuco. Aunque los refugios fueron habilitados, varias familias regresaron a sus parcelas por la falta de colchonetas, de agua potable y de alimentos básicos en estos lugares. Imagínense, en la zona también continúan las expulsiones de gas y de ceniza. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y la Fuerza Aeroespacial Colombiana se sumó a estas labores para vigilar de cerca la evolución de la actividad volcánica. Cinco de la mañana, 33 minutos, revisamos la información en el diario La República. Minminas está preparando un decreto para regular el precio del gas y es que recordemos justamente ayer estaba cerrado el paso de la vía que conduce desde Villavicencio hasta Bogotá porque estaban haciendo una protesta justamente por eso, por los precios del gas, porque dicen ellos que en su ciudad pagan muchísimo más de lo que están pagando otros ciudadanos en el país. El gobierno, que tendría que recortar 16.3 billones de pesos de su presupuesto, por lo menos de lo que está planillando para el año entrante, para su último año de gobierno.
5 de la mañana, 34 minutos. Es hora de revisar las noticias del mundo y arrancamos contándoles que las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante 2 días sus vuelos desde y hacia Venezuela. Esto se suma a otras 8 compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la Autoridad Aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe. Además, recordemos que el pasado sábado el presidente Donald Trump ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano, que hace parte de esa presión que le están ejerciendo al régimen. Y tan solo un día después fue que confirmó a la opinión pública que sostuvo una llamada con Nicolás Maduro. Justamente Nicolás Maduro es quien salió a hablar sobre esa conversación que sostuvo con Trump. Dijo que habría sido la Casa Blanca la que se comunicó con Miraflores, no él, y también que fue hace unos 10 días. Maduro no dio más detalles de esa conversación, pero aseguró que se trató de un diálogo respetuoso. Me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Pues también el mandatario estadounidense se refirió a este diálogo con Nicolás Maduro. Reiteró que le dijo un par de cosas y enfatizó que la ofensiva militar contra el narcotráfico no es una campaña de presión, sino que va más allá. No es una campaña de presión, va mucho más allá, pero hablé con él brevemente, le dije un par de cosas, ya veremos qué pasa con eso. Venezuela nos envía drogas, pero nos envía gente que no debería enviar. Muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra, porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde fabrican esta porquería, sabemos dónde lo ensamblan todo, y creo que pronto lo verán también en tierra. En medio de todo este cruce de información que estamos viendo, Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, recordemos, un ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quien está preso en Estados Unidos, resultó enviándole una carta al presidente Donald Trump. En el documento, Carvajal argumenta que el Cartel de los Soles estaría en guerra con la Unión Americana mediante el uso de drogas, armas y financiamiento del Tren de Aragua. Justifica las acciones de Donald Trump que está ejerciendo contra el régimen madurista y también sugiere que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es quien debería liderar un eventual gobierno de transición en Venezuela. Bueno, y en medio de esta fuerte presión, el ejército estadounidense sigue aumentando su presencia en Puerto Rico y en el Caribe. Las imágenes que vemos en este momento corresponden al despliegue de aeronaves, Osprey y buques de guerra. Mientras, un grupo de senadores demócratas y republicanos acaba de presentar una resolución para bloquear una acción militar contra Venezuela sin que sea aprobada antes por el Congreso. Después de este recorrido por las noticias del mundo, nos vamos a ir con las noticias de nuestro país, de las regiones. Estamos en cada rincón de Colombia al lado de ustedes con nuestros corresponsales que están preparados también para llevarles toda la información. Ya los tenemos aquí en pantalla desde Cali, ya con el alumbrado navideño. Está nuestro compañero Diego Candelo en Medellín, Sara Gudelo en Bucaramanga, Estefanía Pedraza. Oiga, ¿qué es ese montón de gente que hay en Cali hasta ahora en el alumbrado? Buenísimo, madrugaron. Y Ivonne Salamanca en Cartagena y buenos días para Jairo Cabrera en Barranquilla. Vamos a arrancar justamente en Cali. Allí continúa la protesta de mamás de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo en la sede de la nueva EPS desde el lunes. Y nosotros, por supuesto, estamos acompañando a todas estas familias. Aseguran que no es la primera vez que esta entidad de salud intervenida, además por el gobierno les incumple. Por su parte, la nueva EPS les ha respondido con un comunicado. ¿Qué es lo que dicen ahí, Diego? Buenos días. Isamar y televidentes, buenos días. Sí, cuarto plantón en lo que va del 2025 por esas peticiones que están haciendo, y lo que dice la nueva EPS es que están trabajando para restablecer todos los servicios que han sido suspendidos. Ellos lo que dicen es que además están haciendo unos pagos a la red de prestadores del departamento con quien tiene una millonaria deuda para lograr, digamos, que la atención de citas médicas, la entrega de medicamentos y esos procedimientos que han sido interrumpidos pues sean garantizados para ellas. Sin
embargo, lo que ellas nos han informado es que directamente la EPS, ningún funcionario de la entidad se ha comunicado con ellas para encontrar una solución a esta difícil situación que están viviendo. Son actas, compromisos tras compromisos y no nos dan cumplimiento de nada y nosotros ya no, o sea, estamos cansados de reuniones, de seguimientos, hemos ido hasta Bogotá. ¿Qué no hemos hecho? O sea, ¿qué más quiere? Digamos, nosotros queremos que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón, vea nuestra situación porque estamos ya en una crisis humanitaria. Tenemos que hablar también de otras noticias muy dolorosas y aquí en Noticias RCN no dejaremos de decirlo. Con nuestros niños no. Se conoció en Cali el caso de un hombre capturado en las últimas horas, enviado a la cárcel por haber asesinado presuntamente a su propio hijo. El hombre habría golpeado al pequeño de 3 años en repetidas oportunidades porque el niño al parecer no quiso tomar una ducha. Él mismo lo llevó hasta un centro hospitalario donde lamentablemente llegó sin signos vitales. El dictamen de medicina legal fue que determinó que el niño había muerto por cuenta de esas agresiones. Es de anotar que esta persona de 23 años de edad presenta antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego y había llegado a Colombia hace 8 años. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez dictaminó medida de aseguramiento intramoral. Nos vamos para Antioquia. Miren esto que pasó en Itagüí. Un hombre salió muy campante de una iglesia, pero se llevaba en las manos una organeta que se había acabado de robar. Así, como si nada. Una cosita chiquita. Chiquita, casual. Miren, lo que no sabía era que desde ese mismo instante las cámaras de videovigilancia ya lo estaban grabando y lo estaban siguiendo paso a paso hasta Medellín. Sara, usted nos tiene toda la historia. Maritza, televidentes, muy buenos días. Y es que mire, la mayoría de los ciudadanos de aquí, de la ciudad, del área metropolitana, decimos que esas cámaras no sirven o que incluso la denuncia tampoco sirve, pero esta es la demostración de que sí funcionan y que hay que denunciar, porque fue justamente desde la iglesia cuando ocurrió el hecho quienes alertaron a las autoridades y de inmediato los visualizadores de las cámaras del 123 comenzaron con el seguimiento de este hombre que por supuesto era fácil de hacerlo precisamente por el instrumento que llevaba. Fue capturado en Medellín y el instrumento recuperado. El hombre salió de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el parque del municipio de Itagüí con el instrumento en la mano sin levantar sospecha. Sin embargo, desde el 123, los visualizadores de las cámaras ya lo tenían en la mira y así comenzó el seguimiento completo en tiempo real desde que tomó un taxi hasta que ingresó a una vivienda en el centro de Medellín. Fue ese último movimiento el que permitió a las patrullas llegar al lugar con extrema precisión. La organeta fue recuperada y devuelta al párroco de la iglesia. El hombre está capturado. Cuando combinamos tecnología, presencia de nuestra fuerza pública en el territorio y un sistema de videovigilancia que no descansa, obtenemos resultados importantes contra la delincuencia. En el 2025 en Medellín se han capturado 1.135 personas por el delito de hurto. 5 de la mañana, 43 minutos. Seguimos hablando de inseguridad en varias regiones del país, ahora de Santander. Hablamos de ese hecho muy violento que todavía tiene preocupada a la comunidad, que ocurrió el fin de semana en un centro comercial. Y es que conocimos sus nuevos videos del atraco a esa joyería en el que murió un suboficial de la policía. Hoy el fiscal del caso pide 41 años de cárcel para los capturados. Estefanía con los detalles. Marisa y televidentes, muy buenos días. Así es, pues la Fiscalía está pidiendo hasta 500 meses de cárcel para cada uno de los 5 personas que fueron capturadas de las 20 que fueron responsabilizadas de cometer este intento de hurto a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Pues las imágenes han sido contundentes para que la Fiscalía pueda demostrar la responsabilidad de estas personas. Se observa justamente el momento en el que empieza el tiroteo en este centro comercial, además de este cruce de disparos, también se ve el momento en el que muere uno de los delincuentes y el instante heroico del intendente Freddy Leal para proteger a una mujer y a una niña que iban caminando justamente en el pasillo de esta joyería. Lo hacen completamente premeditado, planeando, poniendo de acuerdo un número plural de personas, todas ellas desarrollando un plan común.
5:44 nos vamos para Bolívar, donde el Ejército Nacional rescató y protegió a una menor presuntamente reclutada por una estructura criminal en Santa Rosa del Sur. La joven que había huido tras ser amenazada y resultar herida en medio de un enfrentamiento fue atendida y evacuada por los uniformados que impidieron que atentaran contra su vida. Y bueno, usted nos tiene toda la historia. Maritza, Isa, buenos días. Así es, esta menor de 13 años aparentemente habría sido reclutada con engaños y habría viajado desde el Catatumbo hasta el sur del departamento de Bolívar para engrosar las filas del grupo armado organizado residual Frente 37, Martín Caballero. Su rescate lo logró el ejército luego de la intervención de los médicos del hospital del municipio de Santa Rosa, a donde la menor llegó herida, aparentemente luego de un enfrentamiento con otros integrantes de este grupo delincuencial que la tenían amenazada y retenida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros de este grupo armado organizado residual. Nos vamos a ir ahora para Barranquilla, en donde están reforzando todas las medidas en contra del uso de la pólvora, por supuesto, de cara a esta temporada de Navidad. Pues las autoridades están ofreciendo recompensas para aquellos que brinden información de los lugares ilegales donde estén vendiendo la pirotecnia. Jairo, ojalá esta estrategia funcione. Isabela, Marixa, muy buenos días. Las autoridades aumentaron la operatividad con tal de poder descubrir y poder tumbar del todo estos expendios ilegales de pólvora. Por eso ofrecieron una recompensa de hasta 2 millones de pesos para aquellos que suministren información valiosa y permitan identificar los lugares que están vendiendo estos peligrosos artefactos pirotécnicos. Con una recompensa de hasta 2 millones de pesos por todas aquellas personas que quieran solidarizarse con nuestros niños, niñas y adolescentes, decirnos en dónde se están vendiendo, en dónde están ubicados estas bodegas donde se guarda esta pólvora. Seguimos con la actualización de noticias de Barranquilla. En las últimas horas fue herido en el norte de la ciudad de Barranquilla, muy cerca al lugar donde estamos originando esta información, el Rey Vallenato Aficionado 2025, Goyo Gutiérrez. 2 hombres lo interceptaron en la esquina de la calle 74 con carrera 51B. Le exigieron que entregara una cadena de oro y el celular. El Rey Vallenato Aficionado trató de escapar y recibió un balazo en su brazo derecho. Fue trasladado a un centro asistencial y en estos momentos se recupera de este percance ocurrido en las últimas horas. Por el momento, Isa, es toda la información desde la capital de Atlántico. Usted tiene más noticias. Muy buenos días. Jairo, muchísimas gracias. Le recibo yo por fortuna. Goyo puede contar una buena historia, un final feliz en medio de tanta inseguridad, pero por lo pronto aquí en Bogotá seguimos en duelo por la muerte de Jean-Claude Bossard. 5 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hablar de otros temas. Naturgas alerta, ojo, por nuevos incrementos en las tarifas de gas para el próximo año. Esto obedece al déficit de este combustible que para el 2026 sería del 20% de lo que requiere Colombia. A esta hora vamos a hablar de este tema. Nos acompaña la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. Doctora Murgas, gracias por estar con nosotros. ¿En qué zonas y cuánto podría aumentar el precio del gas vehicular el próximo año? Bueno, para el gas natural vehicular en el departamento de Antioquia y en los llanos orientales, con excepción de Yopal, no va a haber incremento en la mayoría de las estaciones de servicio. En las pocas va a ser un incremento inferior al 5%. El eje cafetero va a tener incrementos en el GNV inferiores al 10%, la costa atlántica entre un 6 y un 13%, y donde hay mayores incrementos es en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y en Yopal, en donde los incrementos están alrededor del 30% y pueden llegar hasta un 38%. Hablemos del gas residencial, que también le interesa mucho a los televidentes saber qué aumentos vienen para los hogares. Hay un parte de tranquilidad para el sector residencial. A nivel nacional no se observan incrementos superiores al IPC, que es lo normal que se incrementa en un servicio público domiciliario, y además el comportamiento de la TRM, que hace parte de la determinación de la tarifa al usuario final, tiene un muy buen comportamiento a la baja y eso va a tener un impacto. Sin embargo, en el eje cafetero y en Antioquia, que en esa zona se vencieron las contrataciones con precios baratos el 30 de noviembre
y tuvieron que suplir esas necesidades para atender la demanda residencial, podemos ver incrementos entre un 20 y un 25%, pero va a tener un mejor comportamiento siempre que la TRM tenga un mejor comportamiento también. Doctora Luz Estela Murgas, pues muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN, un país aquí, Colombia, que está hablando ahora de un déficit de gas cuando antes era autosuficiente. 5:50. Y vamos con una buena noticia, Mari, con una noticia que regala tranquilidad. Y es que fueron liberadas 28 personas en zona rural del Catatumbo que permanecían secuestradas por el ELN desde el mes de enero. Pues mire, se trata de 11 mujeres y 17 hombres, entre ellos 5 menores que fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia Católica. Casi un año después de que comenzó esta confrontación entre estas dos organizaciones, se han dado liberaciones humanitarias masivas, la del pasado semana, que fueron 11 y hoy 28 personas que están siendo entregadas a la ONU, a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo. Seguimos insistiendo en un cese al fuego. Casa Noticias con la gente buena y trabajadora de mi país, que es la gran mayoría. Alexander Rueda, me lo encuentro por acá en una esquina. Óyeme, usted vende cosas muy bonitas, ¿esto para qué es? Sí, señor, estos son para las mascoticas, acá en la ciudad de Bogotá, desde la talla XS hasta la 4XL. Hoy hay que darle regalo a la mascotica también, ya seguimos hablando, nos vamos para Soledad, en el departamento de Atlántico, un reportero ciudadano nos cuenta. Tenemos alrededor de 5 meses que nos están colocando la alcantarilla. Cuando llueve se vuelve el barro insoportable, que no sabemos cómo salir de nuestras casas. Y la parte económica nos está afectando por los negocios. Atención ahí a las autoridades para que concluyan por fin esa obra en Soledad Atlántico. Bueno, a usted le va a ir muy bien en esta Navidad, pero el mejor deseo para todos, ¿no? Sí, señor, deseo para mi familia y conocidos, que Dios nos los bendiga y que todos nos vaya súper bien. Así todos los comerciantes a vender y nosotros a apoyar la economía nacional, compremos nacional. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854, recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie, me quedo con Alexander, me regala un abrazo, hermano. Tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a invitar a seguir adelante siempre en la vida, incluso cuando fallamos. Fallamos cuando aprendemos, fallamos cuando intentamos algo nuevo, también fallamos cuando nos atrevemos a crecer. Pero rendirse después de un fallo es como cerrar un libro porque una página no salió como esperábamos. Seguir adelante es importante porque cada intento nos acerca a nuestra mejor versión. El aprendizaje está en el camino, en el proceso, no en la perfección. Un fallo no define nuestra historia, pero la decisión de continuar, sí. Y para esto, nuestra primera clave de hoy nos dice que cambiemos la mirada. Un fallo no es el final, es información. Por eso preguntémonos, ¿esto qué me está enseñando? La segunda clave nos dice que recordemos nuestro para qué, nuestro propósito. Cuando sintamos que nos vamos a rendir, tengamos presente por qué empezamos, qué sueño nos motivó y qué versión de nosotros queremos construir. Y la tercera clave nos dice que avancemos en pequeño. Un paso, por mínimo que sea, es progreso. La constancia, más que la velocidad, es la que nos lleva lejos. Cada vez que elegimos seguir, nos hacemos más fuertes, más conscientes y más capaces. Que tengan un excelente día y recuerden, nuestras citas el próximo martes, aquí en Noticias RCN. Quien ya llegó es el padre Walter, que está con sus momentos de fe. Todas las escuelas deberían estar tan protegidas como los bancos, porque los niños valen más que el dinero. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN, ustedes los madrugadores y muchos que apenas van a sus casas al descanso. Pero ¿qué más podemos hacer sino agradecer a Dios la oportunidad de ser útiles a la sociedad, de ayudar al crecimiento económico y dinámico de la sociedad que todos queremos, con oportunidades, no acabando con ellas, no masacrando a los empresarios que laboral e impositivamente lo hacen? Aquí la clave es dejar atrás los egocentrismos y jalonar la cuerda de la productividad entre todos. Y como dice San Pablo, el que no trabaje que tampoco coma. La vida es tan irónica, se
necesita tristeza para saber qué es la felicidad, ruido para saber apreciar el silencio, estar en desempleo para apreciar el trabajo y la ausencia para valorar la presencia. Recuerda que la vida te devuelve el doble. Sean buenas personas y entreguen siempre lo mejor de ustedes sin importar que les paguen mal. Recuerden que la vida es experta en devolver todo multiplicado. A veces la recompensa tarda, pero tranquilo, que ella llegará. Ojo que los envidiosos van a envidiar, nosotros vamos a progresar, a salir adelante. Mientras unos lloran, nosotros les vendemos los pañuelos. Si vives quejándote, la vida te dará motivos para quejarte. Pero si vives agradeciendo, la vida te dará motivos para agradecer. Que el Señor los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Muchas gracias, Padre. Ya son las 5:55 de la mañana. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Les deseo a todos que nunca vayan a tomar esto. Mi vida se partió en dos. Así, en medio del dolor y la indignación, el papá de Jean-Claude Bossard pidió justicia en el asesinato de su hijo en Usaquén. Anoche, en una velatón, la comunidad rechazó el crimen y clamó por mayor seguridad. 7 de cada 10 delincuentes detenidos, muchas veces en flagrancia, quedan en libertad. ¿Qué pasa con la seguridad y la justicia? Hablamos con expertos. Medida de internamiento al menor implicado en el crimen de Jean-Claude Bossard en el norte de Bogotá. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, tentativa de hurto, tráfico y porte de armas. 7 veredas evacuadas por la actividad del volcán Puracé. Algunas familias regresaron a sus parcelas por falta de insumos de los albergues. Hay monitoreo constante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Se conocieron nuevos videos del robo a una joyería en Bucaramanga, instantes en los que le disparan al intendente Freddy Leal. La Fiscalía detalló cómo actuó esta banda delincuencial y las penas que podrían estar pagando sus integrantes. Insólito, en Itagüí, Antioquia, un hombre salió de una iglesia llevando consigo una organeta robada. Todo quedó grabado en video y fue capturado en Medellín y el instrumento recuperado. Con este hermoso amanecer comienza una nueva jornada de alistamiento aquí en el buque ARC Simón Bolívar, días antes del zarpe. 12.700 millas recorrerá el gigante científico en esta nueva expedición a la Antártida. ¿Cómo será la travesía? En minutos les contamos. Y en medio de la fuerte presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, las aerolíneas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela. Ya son 10 las compañías que han cancelado sus operaciones a este país. Hoy es esperado aquí en Washington el técnico de la selección nacional, Néstor Lorenzo, para el sorteo que se va a realizar mañana y que usted podrá vivir a través de Fútbol RCN desde las 11 de la mañana. Y en deportes desde Washington hablaremos de la Liga Colombiana. El cuadrangular B tuvo actividad. La pelota rodó en Bogotá y también en territorio bumangués. Y en entretenimiento, nuestros artistas triunfan en el exterior. El turno ahora es para Manuel Turizo, quien no para de llenar escenarios en Europa. Sus fechas venden la boletería en su totalidad con semanas de anticipación. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Son las 5 de la mañana, 59 minutos. A todos ustedes los que están conectados con nosotros desde las 5:30, muchísimas gracias por seguir ahí en esta madrugada. También bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se despiertan o que se están despertando, porque hoy arrancamos un poquito más temprano, y que por supuesto prenden su televisor para sintonar el mejor equipo periodístico y técnico. Más adelante también vamos a hablar, Isa, de las cifras de quemados por la manipulación con
pólvora. ¡Qué tristeza! No aprendemos. Según lo que han dicho las autoridades, ya son 59 las personas lesionadas. Pues ¿cómo puede ser posible, Mari, que sea 4 de diciembre y ya estemos hablando de tanta gente? Vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de Salud. Vamos a saber esas regiones donde se han reportado la mayoría de casos. Pero lo más importante, ¿qué debemos hacer como país y como sociedad? ¿Cuál es nuestra reflexión para que no sigamos en las mismas? En minutos conversamos sobre esto. Por lo pronto, a las 5:59, no, mejor dicho, 6 de la mañana ya. Ahora sí las 6. Ahora sí las 6. Vamos a comenzar nuestro blog ocupante en el país, la inseguridad que agobia a los ciudadanos en varias regiones y especialmente por estos días a los que vivimos en Bogotá. El hurto a personas es una realidad que se está viviendo en todas las localidades de la ciudad. Según las cifras que entrega la misma policía en lo que va de este año, se han presentado 113.178 denuncias por este delito. Para tipificar los delitos, nos cuentan que 19.664 de estos robos se han concretado con arma blanca y 8.966 se han hecho con arma de fuego. El subregistro además puede elevar la estadística porque hay muchas personas que no denuncian porque al final sienten también que todo es para nada y que termina en una impunidad. Por supuesto, estas cifras son la introducción para la cara de este delito. Jean-Claude Bossard, el joven asesinado en Bogotá por robarle su celular. Él hace parte de esta estadística. Para su familia es un dolor indescriptible, Isa, algo que nunca va a sanar. Y por supuesto, acá estamos desde Noticias RCN, desde el canal RCN, acompañándolos. Las palabras de su papá hablan de una pérdida que los destroza. Cuestiona que menores con armas puedan causar tanto daño. Les deseo a todos que nunca vayan a pasar esto. Mi vida se partió en dos. El hombre que le disparó tenía 16 años. Y dice que es un niño. Un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Le partieron la vida en dos a este papá, se la partieron a esta familia y a tantas otras que son víctimas de la delincuencia en este país. Y precisamente anoche, con velas, flores blancas y mensajes de justicia, familiares, amigos y ciudadanos se reunieron en ese punto que acabamos de ver, en el norte de Bogotá, para rendir homenaje a Jean-Claude Bossard. La velatón realizada en el mismo lugar donde ocurrió el crimen se convirtió de alguna forma también en un acto de rechazo, de dignidad, de resistencia contra la inseguridad que golpea la capital. Jason, usted nos tiene más información. Compañeras, aquí estamos. Esta es la carrera 19 con calle 108 en el sector de Usaquén, Santa Paula. Aquí anoche decenas de personas se reunieron sobre las 8 acompañando a la familia Bossard en medio de este profundo dolor y en medio de este sentimiento de no entender qué fue lo que pasó, cómo la inseguridad en la ciudad les arrebató a su hijo, a estos padres que venían justamente de Barranquilla y que mañana iban a celebrar los 30 años de Jean-Claude. Y pues ayer la comunidad, en medio de ese dolor y en medio de ese clamor, exigió seguridad y justicia. Les deseo a todos que nunca vayan a pasar esto. Mi vida se partió en dos, pero se me fue mi gasolina. Fueron las palabras del papá de Jean-Claude Bossard en medio de una velatón que hicieron amigos y conocidos, rechazando su asesinato y apoyando a quien hoy llora su lamentable partida. Tiene que pasar una ley sencilla que diga que a las 4 o 5 entradas son 5 años de cárcel firme. Este viernes, el mismo día de su cumpleaños, será enterrado en Bogotá, la ciudad que amaba y había escogido para cumplir sus sueños. Y lo decían ustedes, compañeras, crece la indignación con el tema de la impunidad. ¿Qué pasa con la justicia? 7 de cada 10 personas capturadas en delitos como el hurto a vehículos quedan en libertad pese a ser capturados y tener las pruebas las autoridades. ¿Qué está ocurriendo? Hablamos con abogados penalistas y exsecretarios de seguridad. Son varios los factores que para expertos en seguridad y juristas se complementan para que la inseguridad y la impunidad tengan protagonismo en Bogotá.
la mayoría de cámaras que están instaladas en nuestras ciudades capitales no funcionan. Por eso estos videos que muchas veces observamos obedecen a locales comerciales o a edificios. A esto se le suma el déficit de más de 8.000 policías que actualmente tiene la ciudad. También la propia ciudadanía ha dejado de creer en las autoridades y la falta de denuncias no deja ver la realidad. Por supuesto, la sobrecarga de trabajo de la Fiscalía General de la Nación hace que muchas veces no puedan adelantarse verdaderas investigaciones. Hay quienes proponen reformas, sin embargo, no es un panorama cercano. La legislación colombiana, la legislación procesal penal es muy garante de esos derechos. Seguramente algunos dirán que hay que pasar una reforma al Congreso para enviar con penas más altas o atacar delitos menores con cárcel, pero ese proceso se demora. Una solución, dicen los expertos, sería entablar conversaciones más profundas y de coordinación entre el distrito y el Consejo Superior de la Judicatura. Según las cifras de las mismas autoridades, este año en delitos como el hurto a vehículos, el 70% de los capturados quedan en libertad. Y se tiene que hacer algo urgente, porque no estamos hablando de la inseguridad simple, del robo, del hurto, sino de la muerte, de los asesinatos, como lo que pasó con Jean-Claude. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a analizarlo, lo vamos a poner en contexto a nivel nacional. A esta hora nos acompaña el director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, Andrés Santamaría. Doctor Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ti, para Marisa, Isabel y para todos los televidentes que nos ven a esta hora en RCN Noticias. Doctor Santamaría, hablemos del panorama nacional. ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades, en Bogotá, por supuesto, pero en el resto de capitales, frente al tema de la inseguridad, del robo, del hurto, del homicidio? Primero, destacar que ha habido un compromiso total de nuestros alcaldes en ciudades capitales con el tema de seguridad. Prueba de eso es que más del 30% en materia de recursos ha tenido un crecimiento promedio el país por parte de las ciudades capitales. Es decir, este año, el año anterior, el mayor crecimiento del presupuesto para seguridad en la historia del país se ha dado por parte de las ciudades capitales de manera y en promedio general. Ahora, nos enfrentamos a unos retos nacionales. El homicidio en las ciudades capitales ha venido creciendo un 4% promedio, es decir, llevamos casi 11.000 asesinatos, 400 adicionales más en promedio en este mismo periodo de lo que llevamos 2025 comparativo con 2024. ¿Qué está sucediendo en el país? Hoy la responsabilidad de seguridad es una responsabilidad muy compartida donde el nivel nacional tiene un gran componente de responsabilidad. El número de policías, la distribución que hacen los policías, quienes van a ser los comandantes en las diferentes ciudades del país y por lo tanto las ciudades capitales, es una decisión del orden nacional. Ayer el señor alcalde de Bogotá pensaba que la ciudad tiene 15.000, cada año tiene menos policías de lo que realmente necesita. Cuando tú miras el promedio internacional te dice que por cada 100.000 habitantes debe haber un mínimo de 300 policías. El caso de Colombia está entre 150 y 200, el caso de Bogotá 180. Adicionalmente hay un componente que tú lo mencionabas dentro del desarrollo del programa, justicia. La policía es un tema preventivo para la reacción, la sanción. Hoy nos enfrentamos cada vez a mayor impunidad en delitos de alto impacto. Si el delito de alto impacto como el homicidio, más del 80% queda en impunidad, se pueden imaginar lo que pasa con el tema de hurtos y atracos en la calle. Pero adicionalmente hay un tema muy grave, y usted lo mencionaba al inicio del programa, y es la utilización de las armas de fuego. Hoy Colombia tiene más o menos un promedio de 2 millones de armas amparadas, pero muy probablemente hay más de 8 millones de armas sin saber en manos de quién está, que no tiene ningún amparo legal. Entonces te muestra un panorama complejo, donde hay una mayor responsabilidad y mayor voluntad a nivel nacional para enfrentar eso. Y quiero terminar con una reflexión importante. Hace 15 días tuvimos una reunión de los alcaldes capitales y le expresaron a los alcaldes capitales esto al señor ministro de Defensa y al director nacional de la policía en la ciudad de Valledupar. Sí. Mire, señor Santamaría, uno se imagina que esa falta de personal no solamente está en las Fuerzas Armadas, en la policía específicamente, que es quien está en las ciudades, sino también en el hacinamiento que hay en los centros de detención transitoria, en las cárceles de este país. Se imagina uno amontonados los papeles de los jueces locales teniendo que resolver todas estas denuncias y todos estos casos de hurto. Es posible que por eso también el 70% de estos delincuentes que los agarran y que incluso los cogen
en flagrancia, que los cogen con pruebas y con videos, terminen otra vez en la calle llenos de anotaciones judiciales, pero sin una condena? Evidentemente, y aquí hay un componente muy importante, fiscal, que orienta las investigaciones penales, pero también hay otro componente que es la policía judicial, que es el CTI y la SIJIN. Hoy perfectamente tenemos una misión judicial, puede tener un operador judicial del CTI o de la SIJIN con más de 150 o 200 casos. Y eso hace complejo. Y ese operador judicial que está en deficiencia, igual que el número fiscal y el número de jueces, pues hace que sea mucho más complejo el levantamiento de las pruebas, porque el levantamiento de las pruebas va a jugar un papel fundamental, conseguir las grabaciones, hacer los seguimientos, hacer las verificaciones, levantar los testimonios. Pues cuando ese operador judicial tiene una alta carga y sobre todo en algunos casos multitipos de casos diferentes, es decir, hoy puede tener secuestro, como puede tener hurto, como puede tener homicidio. O sea, la especialidad también juega un papel muy importante y hay una sobrecarga el número, sino depende del tipo de casos que investigan. Entonces, eso hace mucho más complejo. Y hay una frase muy importante que yo siempre uso en el tema de seguridad. No hay algo que motive más a los delincuentes que la impunidad. Ese es el gran motor. Cuando tú miras los antecedentes de muchos de estos delincuentes que son capturados por la fuerza pública, encuentras que ya tenían condenas anteriores, tenían anotaciones o en muchos de los casos estaban en libertad condicional. Entonces, cuando el auxilio no funciona, eso se vuelve una gran gasolina para ellos, motivar, seguir generando hechos punibles en la sociedad. Claro, de hecho es lo que pasa también con estas dos personas involucradas en el asesinato de Jean-Claude, que ya tenían antecedentes. Y en medio de todo este complejo panorama judicial, pues también está el tema de que sean menores de edad quienes cometen los delitos. Doctor Santamaría, lo tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN para analizar este tema. Gracias a ustedes y nuevamente reiterar, nuestros alcaldes de ciudades capitales están haciendo un gran esfuerzo. No hay algo que preocupe más a los alcaldes de ciudades capitales, que es el tema de seguridad. Claro que sí, pero no es suficiente. Algo está pasando porque no solamente están atracando a la gente, sino que la están matando. Miren, justamente avanza el proceso judicial contra el menor implicado en este hurto que terminó con el asesinato de este joven de 29 años. Pues en esa audiencia, Mari, para que lo entendamos mejor, nuestra periodista judicial María Fernanda Correa nos va a explicar. La Fiscalía le imputó varios delitos. Él decide aceptar algunos de ellos, pero se niega a aceptar uno. Ya Mafe nos va a explicar cuál es. Y el juez toma una decisión en primera instancia sobre lo que va a pasar con él. Recordemos, fue aprehendido, no capturado, por su condición de menor. Si le imponen una condena, él la va a tener que pasar en un centro especializado, un centro penitenciario para menores, y no en una cárcel. El papá de Jean-Claude, en algunas declaraciones que nos dio aquí en Noticias RCN, recordaba de hecho lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, que también fue un joven de 15 años quien accionó el arma contra él, y pasó lo mismo con su hijo. Está pidiendo justicia porque para él esto no es un niño de 16 años, es un asesino. Y se negó, Mafe, a uno de esos delitos. ¿A cuál? Isa, televidentes, buenos días. Mire, estamos hablando de que la Fiscalía lo responsabiliza por 4 delitos: homicidio, tentativa de hurto, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Este último no lo acepta. Pero también hay que explicarle a nuestros televidentes, y es que, como usted bien lo mencionaba, él solamente podría pagar entre 2 y 8 años de sanción, y eso que por delitos tan graves como el homicidio, en un centro especializado del ICBF. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ofrece el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en nuestro país. Es lo que determina la ley para un menor de 16 años, a pesar de que es un asesino, como bien lo dice el papá de la víctima, pues ya determinó un juez especializado para adolescentes que va a ir a un centro de estos en donde se le ofrece educación y también atención psicológica, Isa. Ese delito de falsedad marcaria, que fue el que denegó, el que no aceptó, Mafe, ¿qué significa? Para que lo entiendan los televidentes. Mire, ese delito consiste en falsificar alguna prenda oficial. Lo que dice este menor es que no tenía ningún tipo de falsedad de pronto en la motocicleta, y pues hay que esperar en otra oportunidad, en otra diligencia, pues cuánta va a ser esa sanción que le van a imponer a este joven de 16 años. Aunque lo máximo son 8 años por 3 delitos aceptados. Pese a que el asesino de Jean-Claude es un menor de 16 años, su edad no le resta responsabilidad. Para la Fiscalía es claro que el sicario quedó captado en cámaras de seguridad
justo cuando la víctima fue abordada violentamente por el menor en la avenida 19 con calle 108. Cuando esto ocurre, Jean-Claude pone resistencia, el sicario en menos de un minuto tras el forcejeo le dispara en 2 oportunidades. Es por eso que la Fiscalía lo responsabiliza de homicidio, porte de armas y tentativa de hurto. El joven aceptó los cargos, lo que reduce la sanción, pero no la elimina. Tendrá entonces una medida privativa de la libertad con acompañamiento educativo y terapéutico. Esta no era la primera vez que al parecer el victimario delinquía en la zona, pero sí la primera vez en la que es capturado. La familia de Jean-Claude exige justicia. Muchas cosas que reevaluar en nuestro país, por supuesto, las estrategias para enfrentar la inseguridad y el sistema penal, cómo funciona para los menores. 6 de la mañana, 14 minutos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro que también nos preocupa mucho, sobre todo en esta época, en diciembre. Hablamos de las personas lesionadas por la mala manipulación de pólvora, yo diría que por la manipulación de pólvora, buena o mala, esa ya debería estar proscrita. Según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha son 59 las personas lesionadas. Entre los quemados hay 7 menores. 6:15. Justamente vamos a hablar de este tema. Y por eso tenemos una invitada aquí en el set de Noticias RCN. Se trata de Diana Pava, la directora del Instituto Nacional de Salud. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Maritza. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo está la situación de los lesionados con pólvora? Un poco más allá de estas cifras, por ejemplo, los menores, estábamos hablando ahorita que los menores terminan lesionados, pero no son los que están manipulando la pólvora. Así es, según las cifras y el Instituto Nacional de Salud, cuida la salud pública de los colombianos. Somos una entidad con 108 años de historia y en este momento de los 59 registros que tenemos de lesionados con pólvora pirotécnica, 7 son menores de 18 años y de ellos 3 estaban en compañía de adultos bajo el consumo de bebidas alcohólicas o el estado de embriaguez. Diana, yo sé que ustedes hacen muchas campañas de prevención y que las hacen a nivel nacional, que las hacen a nivel local, pero es que a mí me da mucha tristeza encontrarme, por ejemplo, en redes sociales con que la gente se enorgullece de tirar pólvora y que los comentarios antes la gente como que, sí, dale, no sé qué, o sea, se mueren de la risa, no se lo toman en serio, pues poco les importa la fauna, poco les importan los niños y no creen que se van a quemar ellos. Dentro de esas estrategias que ustedes han hecho, ¿cuáles han funcionado de verdad para cambiar esas creencias y esas culturas tan arraigadas en la gente? Bueno, esos son cambios comportamentales porque la pólvora ha estado acompañando a la humanidad durante casi toda su existencia. De hecho, la asociamos mucho a la felicidad, la alegría, la temporada de diciembre. Pero en este contexto donde tenemos tantas personas lesionadas, hay noticias también muy positivas. Es decir, si uno se compara con el periodo del año anterior, 2024, hemos tenido una reducción del 22%. Es decir, que las personas dentro de todo el contexto, las que se han lesionado con mayor número son mayores de edad. Entonces hay que estar muy atentos de seguir generando cambios comportamentales en la gente. Esto viene porque los niños aprenden de la imitación, de ver a sus padres manipulando pólvora. Entonces ahí es donde mayor está el riesgo. Claro, Diana, pero además de eso, no es solamente que una persona termine lesionada o que incluso pueda perder una extremidad. Hay cosas que parecen más simples, pero que también son graves. Por ejemplo, el tema de que terminan intoxicados o, por ejemplo, el daño que se le hace también a los animalitos, a las mascotas. Es decir, la conciencia no es solamente porque uno puede perder un dedo, que es generalmente hacia donde van las campañas, sino esos otros temas. Hablemos un poco también de eso, de las intoxicaciones, de la afectación a la fauna y a la flora en nuestro país. Dentro de todo tenemos que los artefactos en este periodo con mayor implicación son los voladores, es decir, son los que más lesiones están dejando y luego siguen los famosos totes. Los más fáciles de conseguir. Exacto, martinicas, triquitraques, que lamentablemente nuestro objetivo como Instituto Nacional de Salud es que no permita que ningún niño manipule totes. Ya hablamos, Maritza, de las intoxicaciones, esto es fósforo blanco y así parezca inofensivo, es un producto altamente tóxico. El año pasado tuvimos 2 niños fallecidos y nuestra meta es que Colombia no tenga casos este año de intoxicados con fósforo blanco. Yo soy médica toxicóloga y ahí hemos podido sufrir esto a lo largo de los años porque son situaciones muy desafortunadas. Vea, no es divertido, no es chévere, usted no es el bacán de la cuadra, de verdad es vergonzoso. Es el irresponsable. Es el irresponsable, no es el bacán de la cuadra, es el irresponsable y el que más vergüenza da. Sabemos que algunos pabellones de quemados, por ejemplo en Medellín, nos dijeron, no, aquí ya están al 100% y van 2 días de diciembre. ¿Cómo está, por ejemplo, la donación de sangre? ¿Hay banco de sangre suficiente? ¿En qué regiones falta para atender estas quemaduras? Porque, pues claro, igual
toca atenderlos aunque hayan sido unos irresponsables. Un mensaje muy importante y contundente es que la sangre es un líquido que no se reemplaza con ningún medicamento y que todos los días necesitamos sangre, no solamente a fin de año con quemados, con accidentes de tránsito, sino también en los pacientes politransfundidos, de hemato-oncología, es decir, todos los días debemos donar, no es de periodos ni de campañas. El instituto tenemos hace 20 años la red de donación de órganos, tejidos y también de bancos de sangre y hacemos una ardua labor para que realmente este bien que es público realmente tenga un muy buen uso. Entonces el mensaje es a donar, sobre todo a las personas jóvenes, infórmese y done sangre y done vida. Claro, y no queme pólvora, sobre todo en esta temporada de Navidad, en donde de verdad deberíamos hablar de unas felices fiestas. Además, el llamado, por supuesto, reiterado para este fin de semana, que es el Día de las Velitas. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Muchas gracias, y el Instituto Nacional de Salud está con ustedes. Es el mes donde más trabajamos cuidando la salud pública de los colombianos. Pues muchísimas gracias a usted y a todo el equipo. Diana, nuevamente repetimos, no son los bacanes, no son los chayanes. Esto se acaba porque se acaba, y las veces que tengamos que hablarlo, lo vamos a hablar para crear conciencia. Pues la queremos invitar, Diana, a que nos vayamos de paseo por la Antártida. ¿Cómo le parece a usted que en Noticias RCN vamos a hacer una expedición muy bonita? Y aquí queremos que la vea usted y lo vean los televidentes. Nos estaba contando Diana que el 2026 es el año de los glaciares. ¡Qué belleza! Y justamente para allá van nuestros periodistas, una nueva jornada en el buque ARC Simón Bolívar, que está atracado en la base naval de Cartagena. Ya son apenas 2 días los que les queda a esta tripulación para comenzar este viaje al lugar más extremo del mundo, a la Antártida. Son 12.700 millas que recorrerá este gigante en el Pacífico, y eso no se puede quedar en tierra. ¿Usted se iría para allá, Diana, si le dicen? Por 3 supuesto. meses. ¿Sí? En diciembre, ¿no? Póngale. Es muy importante porque esa es la vida y es el año de los glaciares. Claro, pero es que además usted de alguna forma científica también, entonces esto Claro, le ahí debe le encantar. Pero mire, vamos ahora sí con nuestros compañeros, con los que se fueron para allá, con los que tomaron la decisión, para saber cómo avanza el alistamiento. Señores, Angélica, Esteban, ¿cómo van? Mari, Isa, Esteban y a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Noticias RCN, muy buenos días, y muy buenos días porque además ustedes lo ven, está saliendo ese mono, ese sol aquí en el muelle de Cartagena. Nosotros precisamente vinimos para mostrarles esta hermosa imagen que creo que, Esteban, la extrañaremos un poquito, pero muy contentos además porque seguimos en alistamiento, seguimos con todos los preparativos para empezar la expedición 12ª a la Antártida, Esteban. No, pero estoy seguro que el mar, en navegación, en alta mar, vamos a ver unos amaneceres mucho mejor, pero este claramente es el de Cartagena, es espectacular, y aquí que lo estamos precisamente en este punto se ve muy, muy bonito. ¿No? ¿Dónde estamos, Angélica? Justamente en la proa, que es la parte de adelante del buque. Yo les tengo que ser sincera, yo me estoy adaptando como a este lenguaje del buque, la proa, la popa. Entonces, pues Esteban será un excelente maestro para que me enseñe. Ustedes ya lo saben, él ya tiene experiencia, él es el repitente. Bueno, y vamos a ver si pasó el examen. ¿Cómo se llama el lugar que tenemos aquí atrás? El puente de gobierno. El puente de gobierno. Sí, señora, el puente de gobierno, el lugar donde se dan todas las órdenes por parte del comandante y de la guardia también que hace la navegación. Así que todos esos lugares, este es un puente de gobierno muy bonito, diferente al de otras embarcaciones, se los vamos a ir mostrando. Pero esa travesía comenzará en los próximos 2 días. ¿Cómo será ese recorrido? Se lo contamos. El viaje al continente blanco está por comenzar. La inmensidad del océano será testigo de una nueva navegación del buque científico Orgullo de la Armada Nacional. El imponente ARC Simón Bolívar. Único buque con capacidades polares de la nación. A bordo 102 personas con la intención de hacer ciencia en la Antártida y de disfrutar del majestuoso paisaje único en el corazón de la Tierra. 72 tripulantes de la Armada Nacional, un oficial extranjero, 25 investigadores y 4 personas más que componen el equipo periodístico de RCN Televisión retarán la corriente durante 4 meses.
Nuestra bandera tricolor ondeará por 12.700 millas, 7 puertos a lo largo del hemisferio sur y en varias de las estaciones científicas ubicadas en el continente antártico. De hecho, toda la expedición es un reto. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a aguas que normalmente no lo hacemos. Pero el entrenamiento de esta tripulación, el alistamiento que hemos hecho durante todo el año nos va a facilitar esa actividad. El buque ARC Simón Bolívar zarpará desde Cartagena y 4 días después comenzará el cruce por el emblemático Canal de Panamá. En Colón dejará las aguas del Caribe para en un par de horas estar al otro lado del país centroamericano, en la ciudad de Balboa, y desde allí comenzar la navegación más larga de la travesía. Serán 14 días sobre el Océano Pacífico para finalmente el día de la Navidad llegar a fondear frente a Valparaíso en Chile. Al salir de esta ciudad, el siguiente puerto será Punta Arenas, lugar donde la tripulación se preparará para el cruce del temido Paso de Drake. Mientras se navega hacia ese puerto, el año nuevo será recibido en las cubiertas del buque. Porque en el Paso del Drake encontramos mucho viento, por lo general, unas condiciones poco favorables, gran altura de la ola, y la planificación que hagamos de esto nos va a permitir optimizar tiempos y recursos para llegar a desarrollar toda la expedición dentro de la Antártida. A mediados de enero, el buque Simón Bolívar llegará al continente blanco, donde permanecerá por cerca de un mes. Son 30 días de operación dentro de la Antártida. Durante estos 30 días el buque no va a entrar a ningún muelle porque no hay posibilidad de ello. Vamos a estar navegando constantemente, haciendo las diferentes estaciones oceanográficas. Vamos a realizar fondeos para realizar otro tipo de actividades, pero van a ser 30 días de navegación constante. Cumplida la misión científica en las heladas aguas antárticas, el viaje de regreso a casa se pondrá en marcha. La embarcación volverá a atracar en Punta Arenas a finales del mes de febrero de 2026, momento en el que finalizará la transmisión ininterrumpida del canal RCN, aunque no será el fin de la conexión con la travesía. En el regreso, la tripulación hará una nueva parada en Valparaíso, seguido de Callao en Perú, Guayaquil en Ecuador, Bahía Málaga en el Pacífico colombiano y finalmente Cartagena, 4 meses después del zarpe inicial. Una llegada que seguramente llenará de orgullo a una tripulación que jamás se rendirá a pesar de las condiciones extremas puestas por la naturaleza. Precisamente nosotros estaremos en el Paso de Drake, uno de los pasos más peligrosos del mundo, y les quiero mostrar la cámara que instaló el equipo de Noticias RCN, de todos los ingenieros que han estado en estos días preparándonos también para el alistamiento, y justamente nosotros tendremos esas imágenes 24/7, podremos grabar el Paso de Drake y pasos también muy importantes como el del Canal de Panamá, Esteban. Claro que sí, porque son los retos de navegación más importantes, como lo escuchábamos en el informe, y durante esas 12.700 millas el canal RCN quiere siempre estar conectado. Por eso decíamos que a pesar de que la transmisión interrumpida termine en Punta Arenas de regreso, pues estaremos a través de esa cámara robótica conectados con el ARC Simón Bolívar. Y no más, los queremos dejar con esta imagen, por supuesto, del amanecer en Cartagena. Con estos amaneceres nos vamos a estar encontrando en la navegación y en esta expedición llamada Hacia el Corazón de la Tierra. Por ahora los dejamos, pero nos encontramos en las próximas emisiones. Recordemos, estamos full avante. Buen viento y buena mar. 6 de la mañana, 36 minutos. Avanzamos con más aquí en Noticias RCN. La Universidad Militar Nueva Granada ofrece una formación integral con rigor científico que le apuesta a la solución de problemas reales. Pues con eso lo que se le permite a estos profesionales es que desarrollen capacidades de liderazgo, de innovación y de transformación de los territorios. Los programas de la Universidad Militar Nueva Granada, entre maestrías, doctorados y especializaciones, están alineados con grupos de investigación, laboratorios de alta complejidad, articulados con sectores productivos, entidades públicas y el sector defensa. Se fortalece desde su rigor académico,
se complementa con las capacidades tecnológicas que tenemos y sobre todo un enfoque muy práctico enfocado a la resolución de problemas reales de la sociedad. 11 posgrados que abarcan temas técnicos de infraestructura, medio ambiente, otros con enfoque administrativo que incluyen logística, gestión de proyectos, estrategia y calidad, una oportunidad para los profesionales de distintas áreas. Pasamos por el doctorado en ingeniería, tenemos 4 maestrías, la maestría en ingeniería civil, la maestría en ingeniería mecatrónica, la maestría en gerencia integral de proyectos y en gerencia logística integral. Especializaciones con enfoque investigativo y gerencial. Tenemos también 6 especializaciones en ingeniería de pavimentos, en gerencia estratégica de la calidad, en gerencia integral de proyectos, en geomática. En la Universidad Militar Nueva Granada, los distintos posgrados permiten a los profesionales desarrollar capacidades de liderazgo, innovación y transformación. 6:38 de la mañana y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presentó su nuevo libro llamado La Agenda de Desestabilización, Colombia en la Mira. Es una compilación de diferentes hechos que han marcado al país durante los últimos años de cara a las elecciones del 2026. Con el propósito de continuar defendiendo la democracia e identificar cuáles son las amenazas que enfrenta la misma, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presentó su nuevo libro La Agenda de la Desestabilización, Colombia en la Mira, junto a la editorial Planeta. De tratar de identificar realmente cuáles son en este momento los grandes desafíos de la democracia, una invitación a proteger la democracia, una invitación a fortalecerla. Este análisis escrito por el economista busca generar reflexiones sobre diferentes hechos que ha enfrentado el país en los últimos años de cara a las elecciones del próximo año. Queremos como poder influir positivamente en lo que piensen los colombianos sobre los retos que tenemos adelante y sobre las posibilidades que tenemos de poder sacarlo adelante. El libro ya se encuentra disponible en todas las librerías autorizadas del país. 7 de la mañana, 1 minuto. A esta hora vamos a debatir, analizar y entender los temas del día en Colombia y en el mundo. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Niño, ex viceministro de Defensa. Gustavo, bienvenido de nuevo a la mesa. Maritza, un placer, un saludo también a Julio y a toda la audiencia en este espacio tan interesante. Y Julio también, Hola bienvenido. Maritza, bienvenido Gustavo, gracias. Miren, tenemos que abordar el tema de la inseguridad en el país, de la inseguridad en Bogotá. Por supuesto, este doloroso hecho en donde en medio de un atraco fue asesinado un joven de 29 años, Jean-Claude Bossard. Yo quiero preguntar si ya nos tenemos que rendir al delito, Gustavo. Porque es que uno habla con las autoridades, uno habla con la policía, uno habla con los alcaldes y ellos dicen, hicimos, estamos haciendo, estamos persiguiendo, montamos cámaras, pero siguen robando. Es como si ya no hubiera ninguna estrategia en contra de los criminales. No solamente siguen robando, sino que están asesinando mientras hacen el hurto. Y esto es una de las problemáticas más grandes que tienen ciudades como Bogotá y las ciudades capitales del país que sufren en esto. 3 puntos esenciales. Número 1, hay una responsabilidad de pie de fuerza, el alcalde lo ha señalado. Pero no es exclusivo de pie de fuerza la situación de seguridad que tiene la ciudad de Bogotá. Bogotá sí tiene menos de 16.000 hombres, debería tener cerca de 24.000, pero también Bogotá, que es la ciudad más importante que tiene el país en materia de presupuesto, tiene hoy 3.5 billones de pesos, que hay que mirar cómo se refuerza eso. También hay que mirar cómo legislativamente o a través de un proyecto de ley se puede hacer para que Bogotá pueda ponerle policía que se quede en la ciudad, pero que tenga el mando a nivel nacional. Esa es una de las trabas que se tiene, porque Bogotá tiene la chequera, pero no tiene la posibilidad porque la policía depende del jefe de Estado y depende de la nación. Y adicionalmente, sí se necesita, digamos, mayor actualización en tecnología. El 32% de las cámaras de Bogotá no están funcionando y ahí falta operatividad. Los alcaldes tienen una responsabilidad, en este caso el alcalde mayor con esta situación, pero también hay una responsabilidad muy grande del gobierno nacional que tenemos que avanzar y mejorar porque la situación de seguridad se ha desmoronado. Esto también tiene mucha influencia en cómo estos grupos armados organizados, las disidencias especialmente, ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo, tienen sus estructuras organizadas acá peleándose el control territorial y el mercado ilegal de cocaína y también de hurto. Entonces la situación es, no podemos rendirnos y hay que actuar directamente dándole herramientas legales a los alcaldes, pero también exigiéndoles a aquellos que tienen recursos que los gasten de manera eficiente y, digamos, consciente para mejorar la seguridad de la ciudad. Julio, casi que, digamos que la forma de vivir tranquilo en esta ciudad o en las ciudades de Colombia es vivir en paranoia. Estar mirando todo el tiempo hacia atrás, hacia adelante, guardar el celular, no ponerse los areticos en la calle.
Sí, muy triste, o encerrarse, que es lo que hace. O encerrarse. Encerrarse en burbujas, ¿no? Ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de pronto a un centro comercial, pero... Y es que ni siquiera en un centro comercial, vean lo que pasó este fin de semana en Bucaramanga, en un centro comercial. Imagínense, no, hay una crisis de seguridad, Maritza, en todo el país. Yo creo que, pues claro, hay que llamar a la responsabilidad y hay que exigir resultados a todos los líderes, incluyendo al alcalde de Bogotá, por supuesto, hay que llamarlo a rendir cuentas, pero también hay que decir que la crisis de seguridad no es exclusiva de Bogotá, es en todo el país. Los indicadores de seguridad de la mayoría de delitos de alto impacto, según las estadísticas del Ministerio de Defensa, casi todos se están deteriorando. Estamos hablando de secuestros, de homicidios, los homicidios están repuntando, las extorsiones durante los últimos años han tenido un repunte creciente, entonces hay un clima, diría yo, de impunidad también, porque esto está asociado a la incapacidad de la justicia para llevar a estas personas que cometen delitos, pues a ver, si es que asesinaron a Miguel Uribe hace unos meses, ya varios meses, y no hay un resultado claro en eso, pues ¿qué puede esperar el ciudadano que le roban el celular o que lo atracan en la calle o que le meten una puñalada cuando no es una figura de primer orden de la política nacional? Pues que esas investigaciones nunca llegan a ningún lado y que los responsables de estos crímenes, salvo se conviertan en mediáticos, pues no existe ninguna posibilidad de que terminen en la cárcel. Entonces, toda esa sensación de impunidad, además, suma lo que decía Gustavo, pues Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, no tiene suficientes policías, hay como 200 por cada 100.000 habitantes. Una ciudad en Estados Unidos, por ejemplo Nueva York, puede tener más de 400 por cada 100.000 habitantes, y pues Bogotá no es Nueva York, los problemas y los desafíos de seguridad en Bogotá son varias veces mayores que los de Nueva York, entonces pues como para entender que sí se necesita más policía, pero también se necesita un sistema judicial que opere y que ponga a los criminales tras las rejas. Aquí no existe eso. Mire, en medio de todo esto, en donde también, por supuesto, lo que se evidencia son graves vacíos en el sistema judicial, porque es que, por ejemplo, estas dos personas que están involucradas en el robo y asesinato de Jean-Claude ya tenían anotaciones judiciales, ya tenían antecedentes. Y estábamos hablando con un experto de seguridad en los últimos días y nos decía, miren, porque ¿qué pasa en este caso? Tienen videos, tienen seguimientos, ya tienen pruebas de que los señores están actuando en la zona, ya saben cuál es la moto porque no los habían capturado antes. Entonces explicaban que es que tenía que tener muchas pruebas la policía para llegar a capturarlos y que no los dejaran en libertad un juez, porque si no los podía dejar en libertad. Entonces, ¿hasta dónde se tiene que llenar la copa de las pruebas? Y el otro tema que creo que también es importante que evaluemos aquí, que nos enlaza también un poquito con el caso de Miguel Uribe, y pues son los menores que son utilizados para este tipo de crímenes, que terminan convirtiéndose también, en delincuentes. El sistema judicial, como lo dice Julio, tiene una crisis, pero adicionalmente nuestro sistema carcelario, un hacinamiento. Vemos nuestras estaciones de policías, los centros de transición llenos de sindicados, ni siquiera tienen un juicio. Y esa es la situación, digamos, más grave. Y hemos visto, por ejemplo, en casos de Bogotá y en todo el país, porque no es solo la ciudad capital, en donde la reincidencia del hurto son de 7, 8 veces de un joven o de un adulto, para no estigmatizar solamente esta población. Pero tú señalas una cosa fundamental que se enlaza con lo de Miguel, y es ¿qué está pasando? Que estamos dejando a los jóvenes, a los adolescentes, especialmente a partir de los 13 años a los 18 años, directamente en manos de los criminales para volverlos sicarios, porque tienen una ventaja o una puerta judicial menor, en donde no hay una condena como tal, sino un tratamiento diferencial que lo da el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, eso hay que cambiarlo para poder mejorar la justicia y quitarle a los grupos armados organizados, a las bandas criminales, a millones de jóvenes que los están hoy atrapando, porque les dicen, mire, les pago tanto, pero adicionalmente usted no va a pagar usted no va a tener tanto castigo y lo vamos a ayudar a usted y a su familia económicamente. Julio. Hace algunas semanas decía el presidente Petro algo que es cierto, y es que si se prohíben en términos absolutos, generales, los bombardeos contra campamentos terroristas porque haya menores de edad, entonces eso va a generar que se recluten más menores de edad. Pues algo parecido con la legislación que tenemos en torno al tratamiento de menores de 16, 17, 15 años, que ya son personas plenamente conscientes, entre otras cosas, pues que son capaces de poner un arma
enfrente a una persona y amenazarlo. Pues el hecho de que la legislación sea más blandita con ellos, pues los expone a que las organizaciones criminales, porque esto no es que un niño de 14, 15 años un día se levante y diga, no, yo voy a atracar, ¿no? Son, digamos, instrumentados por organizaciones que vienen haciendo esto desde hace tiempo, digamos, por empresas criminales. Y pues, ¿a quién escogen? No, pues al menor de 16 o 17 años porque lo van a soltar a los 20 minutos de la estación de policía. Eso es, digamos, una manera de generar incentivos perversos para que los niños o los menores de edad sean utilizadas en estas acciones. Pasemos rápidamente a nuestro siguiente tema y es lo que está pasando con Venezuela. Ha sido un tema permanente en la mesa ancha. Venimos de una presión muy intensa por parte de Estados Unidos, ataques en el Caribe, ahora varias declaraciones de Donald Trump. Sin embargo, Maduro sigue ahí, está bailando, está haciendo shows de Navidad. Y ya en este punto yo quiero preguntar, Julio, ¿qué tanto todas estas declaraciones de Donald Trump terminaron siendo una puesta en escena para presionar, pero en realidad no va a pasar nada? Es decir, nos estamos acercando más a una amenaza inerte que a una realidad de una verdadera incursión militar o de que pueda haber una operación quirúrgica allí en Venezuela para que se caiga el régimen. Yo creo que es probable que sea cierto lo que dices, Maritza, que la estrategia fue siempre una guerra psicológica contra el chavismo y apostarle a que internamente se desdibujara por el temor. Y esa guerra psicológica la ganó el chavismo, resistió porque lo vemos ahí. Sí, perfecto. entre otras cosas porque ellos tienen claro que si se rinden o ceden a esa guerra psicológica también es altamente probable que terminen o muertos o pues en una cárcel a 20 metros bajo tierra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues por eso también tienen incentivos para no caer en ese bluff o en ese engaño que le planteó Donald Trump. Entonces, probablemente están en un enredo en las altas esferas del poder en Estados Unidos. ¿Qué hacer ahora? Porque si Maduro sigue en el poder durante el resto de la administración Trump, va a ser una gran derrota para Trump, pero por otro lado, y esto es recurrente en la narrativa de Trump, él es el que hace la paz. Es un hacedor de paz, no un hacedor de guerra. Ha dicho que ha resuelto como 8 o 9 guerras en el mundo. Y pues iniciar una guerra con resultados impredecibles en Venezuela pues no haría parte de ese discurso ni de lo que le ha ofrecido a sus votantes. Gustavo, me queda un minutico, pero este enfoque me parece interesante. ¿Una guerra psicológica que va ganando quién? Este es el juego de Donald Trump y es el chicken gaming, exactamente, y es la presión para lograr, a través de una presión militar, un despliegue marítimo, lograr al actor, a Maduro, que se rinda, que se vaya, y no lo ha logrado. Al principio duró un mes con una alta presión muy fuerte y estaba temblando el régimen. Hoy el tiempo juega en contra de Donald Trump. Donald Trump tiene dos opciones, en definitiva, y es aumentar esa presión que ya Maduro la ve menos fuerte. Además que, digamos, en ese escenario, en todo caso, Donald Trump está perdiendo internamente en su país, porque el Congreso de la República no le ha aprobado este tipo de intervenciones. Pero además hay un punto esencial y es, tiene que pasar algo ahorita en diciembre, en este año, porque en enero arrancan las elecciones de medio término en Estados Unidos y ahí juega el Congreso como tal en contra de Donald Trump. Entonces lo que haga va a ser muy delicado, pero también lo que haga en intervención, que es la segunda opción que se plantea sobre la mesa, que sí haya una intervención quirúrgica, militar, terrestre, a capacidades militares, aéreas de Venezuela, va a tener una repercusión en Colombia y va a tener una repercusión en el momento electoral de Colombia que va a ser muy complicado. Gustavo, Julio, muchísimas gracias. 7:12, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya hablamos con más. Gracias, Luz. Está bueno para comer perro y crispetas este fin de semana. Qué delicia. A las 7:23 nos enlazamos con la FM de RCN Radio. Fernando Quijano, director del diario La República, nos tiene la información económica. La reforma tributaria propuesta por el gobierno bajo el nombre de Ley de Financiamiento ha muerto, o por lo menos eso es lo que está pasando en el Congreso. Puede ser que el gobierno decrete sesiones extraordinarias para seguir discutiendo, pero la ley quinta dice que si se archiva en una comisión, ya el proyecto hay que retirarlo. Y así las cosas, el presupuesto para el próximo año de 547 billones de pesos empieza desfinanciado en más o menos 20 billones de pesos. El gobierno tendrá que endeudarse, tendrá que reducirse para poder gastar esa plata que tiene
tiene previsto para el próximo año. Esa es la noticia y todos los reflectores están puestos para mañana sobre la cifra de inflación. Está en 5,5, está creciendo, está subiendo la inflación, están subiendo los precios y esperemos el DANE a ver qué dato saca del mes de noviembre. Para hoy el dólar está en 3.780 pesos, la libra de café en $4, el barril de petróleo cercano a los $60 y ojo con el Bitcoin, $93,000, lo que lo pone en una zona ascendente. También muy importante, la acción de Ecopetrol seguramente va a cerrar este año en 2.000 pesos. Profesor Quijano, muchísimas gracias por la información económica y mucha atención porque ya es oficial. Alfredo Sade, el ex jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, el pastor que salió en medio de una polémica por el contrato de los pasaportes e incluso con una sanción de la Procuraduría, va a ser embajador de Colombia en Brasil. Su nombre y designación ya aparecen en la página oficial de la Presidencia de la República. Como lo informó Noticias RCN, Sade hace algunos días recibió el beneplácito de ese país. 7 de la mañana, 25 minutos, y ojo a esta alerta que hicieron expertos en movilidad en el primer Foro Nacional de Seguridad Vial sobre el grave retroceso que hay en las medidas para proteger a los conductores, pero también a los que somos peatones en el país. Este año las muertes en accidente de tránsito ya superan las 9.000 desde Agua Azul, Casanare. Nos informa nuestro enviado especial Bernardo Sanabria. Berni. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos aquí precisamente desde Agua Azul, Casanare, donde se adelanta el segundo día del Foro Vial. Quiero decirle varias cosas. La primera, las autoridades se han rajado en materia de seguridad. Eso dicen los expertos después de las cifras. 9.000 muertes violentas se han registrado en accidentes de tránsito, la gran mayoría en motocicleta en el país. Lo más lamentable es que hoy, además de que el motociclista pierde su vida, pues está cobrando la vida de las personas, de los adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes. Hoy en el segundo día del Foro Vial finalizarán en horas de la tarde con la clausura del delegado de la Gobernación del Departamento del Casanare. Estaremos muy atentos. Información que originamos desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aquí en Agua Azul, Casanare. Con la cámara Omar Santiago, Bernardo Sanabria, desde el oriente del país. Berni, muchísimas gracias. La seguridad vial, que también es una conversación muy importante que tenemos que dar en nuestro país. 7:26, a esta hora vamos a regresar con noticias de Bogotá y mucha atención porque la policía encontró 2 de los anillos que habían sido robados en una joyería en Chapinero. Jason, usted nos tiene detalles. Mire, este robo que ocurrió en días recientes, en donde más de 5 delincuentes armados ingresaron a una joyería y se llevaron una suma cercana a los 30 millones, según ha dicho las autoridades, pues se encuentran 2 de los anillos. 2 de estos anillos estaban siendo publicados a través de las redes sociales, estaban intentando ser vendidos allí. Pues se alertó por medio de la ciudadanía a las autoridades, a la SIJIN de la policía, que llega ayer a una compraventa, esto en el barrio Molinos, en el sur de Bogotá, y allí se entrevistan con el señor que estaba atendiendo. Dice él que estos 2 anillos estaban siendo negociados por una persona en un billar y allí entablaron una conversación y hizo él la compra de estos anillos y los estaban ofreciendo a mitad de precio, cerca de 2.700.000, cuando los anillos cuestan 7 millones de pesos. Fueron incautados, ahora hacen parte del material probatorio de las autoridades, vinculada a esta persona de la compraventa también a la investigación, y ahora están tras la búsqueda de los 5 delincuentes que robaron las otras joyas. Son más joyas, son anillos, son cadenas que fueron hurtadas y justamente es lo que mencionan las autoridades. Estaremos muy pendientes de este y otros temas relacionados a seguridad en Bogotá. Mejor dicho. Bueno, Jason, muchísimas gracias. Ya son las 7:28. Se nos acaba esta emisión, pero por estos días de diciembre nada mejor que hacerlo con una imagen de Navidad. Encendieron el tradicional árbol del Rockefeller Center en Nueva York. Es una de las actividades navideñas más importantes, más lindas para ver en Estados Unidos. Claro, para ver y disfrutar además de la pista de patinaje sobre hielo que está ahí al ladito. El emblemático árbol es un abeto noruego de 23 metros de altura que está adornado, escuche esto, Lisa, 50.000 luces LED y coronado por una estrella con otras joyas, 3 millones de cristales Swarovski.
pues ahí está, encendiendo la Navidad. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y madrugar con nosotros. Que tengan un feliz día. Chao.